Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Primero, desplegados en titulares en Noticia Colombia. El próximo domingo el país se juega una de las cartas más desafiantes de su historia reciente con la elección presidencial. Por primera vez un candidato progresista puede ser el nuevo huésped de la Casa de Nariño. ¿Cómo se viven estas tensas horas previas? Vamos a verlo. En Noticia Venezuela, mientras que el presidente de la Nación culmina su gira internacional en Azerbaiyán, la vicepresidenta Delcy Rodríguez se encuentra en Rusia en el Foro Económico de San Petersburgo. En este encuentro, el presidente anfitrión Putin afirmó que la época del orden mundial unipolar finalizó pese a todos los intentos por conservarlo. Son hechos que analizamos. En Noticia España, este domingo se realizan elecciones en Andalucía, una de las regiones autónomas más grandes de España, comicios que marcan la pauta en el calendario electoral de esta nación ibérica. Según sondeos, el Partido Popular lograría la mayoría de escaños para formar gobierno, seguido de los socialistas que están en el gobierno. ¿Qué implicaciones tiene para el Ejecutivo? Vamos a analizarlo. En Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, nuevamente más de 39 millones de personas acudirán a las urnas para elegir al próximo ocupante de la Casa de Nariño. Ese es el padrón electoral. A la segunda vuelta llegan con encuestas que arrojan resultados ajustados, guerra sucia mediática y los ojos de Estados Unidos puestos sobre esta contienda del próximo domingo. Vamos a revisar estos hechos. El balotaje es un hecho a partir de que ninguno de los candidatos superó el 50% de la votación en la primera vuelta del 29 de mayo. El aspirante a la presidencia por el pacto histórico, Gustavo Petro, fue el más votado, con 8.527.768 votos, el 40,32%. Por su parte, el candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, obtuvo 5.953.209 votos, el 28,15%. En esta oportunidad, gana quien obtenga la mayoría simple. Las encuestas coinciden en que los resultados serán ajustados. Más de 50 organizaciones y 8 misiones internacionales estarán presentes haciendo acompañamiento y observación electoral durante los comicios. Tras la primera vuelta, la misión de observación electoral presentó un informe favorable respecto al proceso en general. En relación con aquellas situaciones que afectan la libertad a una persona para el ejercicio de su derecho al voto, la MOE recibió 97 reportes ciudadanos. Recogió denuncias de entrega directa de dinero en efectivo, alimentos u otros bienes, en cercanías a los puestos de votaciones. También hubo reportes por traslado de personas hacia los puestos de votación, así como de personas que se acercaron a votar, pero alguien más votó en su nombre antes de ellos. También hubo reportes de constreñimiento al sufragante, es decir, aquellas presiones o amenazas que se ejercen sobre las personas votantes, varios de los cuales se reportaron en entornos laborales. La campaña del Pacto Histórico además manifestó preocupación porque no fue permitida la auditoría interna técnica ni externa al software con el que se cuentan los resultados, supuestamente por falta de tiempo para contratar a la empresa auditora. Durante la campaña también ha salido a flote la guerra sucia, con la participación de los medios de comunicación, en la intención de perjudicar a Petro, el candidato que representa una posibilidad de cambio de gobierno, arrebatándole el poder a las tradicionales estructuras de poder. Mientras tanto, el candidato Hernández no ha salido de polémicas, y la más reciente es la petición de un grupo de congresistas demócratas de Estados Unidos al Departamento de Estado para que se le investigue por la procedencia de los recursos para su campaña y la adquisición de algunas propiedades en Florida.
Más información a esta hora desde Bucaramanga con nuestro corresponsal en Colombia, Hernán Tovar, quien se ha trasladado hasta esta ciudad. Recordemos, hola Hernán, muy buenas noches, que uno de los dos candidatos en contienda es Rodolfo Hernández, quien es oriundo de esta ciudad, exalcalde de Bucaramanga. Desde allí preguntarte qué ambiente se respira en medio de la tensión de las últimas horas en este país. Tatiana, televidentes, muy buenas noches. Pues este es un fortín político, me refiero a la ciudad de Bucaramanga y al departamento de Santander del candidato Rodolfo Hernández. Aquí, la mayor cantidad de población pues lo apoya. Hemos visto pancartas en las casas, hemos visto algunos carros también con algunos afiches que dan cuenta de su figura y de las propuestas que hace él. El día de hoy dio a conocer a través de un comunicado, todo lo hace a través de las redes sociales, que el día domingo 19 de junio se trasladará hasta un colegio aquí en la capital de Santander, en el Colegio Santander precisamente, y allí realizará su votación más o menos hacia mediodía. Hoy se hizo la realización de una reunión en el puesto de mando unificado, que contó con todas las autoridades, tanto civiles como militares. Hay ya el decretada la ley seca, Tatiana, que regirá desde el sábado a las 6 de la tarde, o sea, mañana a las 6 de la tarde, y se extenderá o irá hasta el día lunes a las 6 de la mañana. A través del Plan Democracia, la policía ha dispuesto alrededor de 3.000 uniformados para el área urbana de Bucaramanga, esto con el fin de custodiar los puestos de votación en la ciudad, donde están habilitados alrededor de 500 más de 500.000 personas o ciudadanos para ejercer el sufragio. Hay instalados alrededor de 1.340 mesas en 83 puntos de votación. Aseguraron que también en este puesto de mando unificado que está garantizada la seguridad para los más de 80 municipios con los que cuenta Santander, con la presencia de la policía y del ejército en diferentes zonas. Ya a nivel de Santander hay una población que puede votar, alrededor de las 1.700.000 personas habilitadas para votar en todo el departamento. Así que pues estamos atentos a esta jornada del próximo domingo, pues donde también los ciudadanos en Bucaramanga y en Santander, donde reside el candidato Rodolfo Hernández, pues hará su votación y esperará los resultados, aseguró, junto a su familia. Pendientes entonces de ello, solo 48 horas. Gracias, Hernán. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Desde Bucaramanga vamos hasta Bogotá, la capital colombiana, a esta hora con Antonio Morales. A su lado, su invitado para el análisis. Hola, Antonio, de todo este proceso, cuando quedan tan pocas horas para que se abran centros electorales. Se trata de Armando Noboa, es magistrado del Consejo Nacional Electoral. Allí, desde la capital colombiana, con todo este análisis, te escuchamos. Adelante, ¿cómo te va? Muchas gracias, Tatiana, y un nuevo saludo a toda la audiencia de Telesur en América Latina y en el mundo. Antes de entrar en la conversación con el exmagistrado Armando Noboa, hay algunas noticias sueltas. Ha sido muy importante para el condicionamiento de un posible futuro positivo del candidato Gustavo Petro, una reunión que sostuvo esta tarde en un hotel al norte de Bogotá con diversos sectores de la política y de las instituciones. Fueron 4 expresidentes de las Cortes, de las grandes Cortes Constitucional y Suprema, exgenerales, sectores amplios de la política, incluido el ex candidato Alejandro Gaviria, que proviene del Partido Liberal y que se ha unido a la causa del pacto histórico. Y el propósito era empezar a trabajar en lo que se ha llamado por parte de Gustavo Petro el Gran Acuerdo Nacional. Es decir, de alguna manera, no sé si sea ensillar antes de traer las bestias, pero Petro está tomando determinaciones características de una persona que se siente muy segura de ser elegido. Su propósito fundamental, al llamar a toda esta cantidad de gentes y ampliar enormemente pues la posibilidad de que el pacto se pueda pasar a un acuerdo nacional, es fundamentalmente, si es elegido, y eso lo veremos en las urnas, despolarizar el país, es decir, tratar de aliviar las tensiones y las contradicciones antagónicas que han surgido en Colombia
inclusive pues con una guerra sucia mediática y en las campañas mismas, y crear un clima de tolerancia y de progreso con miras a la posesión del candidato el 7 de agosto. Del otro lado, el candidato Rodolfo Hernández ha dicho muy claramente que si pierde las elecciones apoyaría a Gustavo Petro, lo cual pues no se entiende muy bien qué puede ser ese apoyo. Pero lo cierto es que como se están barajando las cosas y entendiendo un poco la intencionalidad de las encuestas no reveladas y de las reveladas, pues todo indicaría que no solamente habría una posibilidad de una lucha muy cercana por el primer lugar, sino que podría ser por primera vez en la historia la victoria del progresismo y de la izquierda colombiana. En ese sentido, pues Petro ha llamado para el día de las elecciones, después de las 4 de la tarde, a una inmensa manifestación en un lugar público, la Arena Movistar en Bogotá, un sitio que tiene capacidad para 30.000 personas, y han llamado a sus correligionarios para que estén presentes desde la 1 de la tarde y celebrar allí el triunfo o bien aceptar la derrota y tomar las determinaciones que tenga que seguir. Desde luego, el ambiente en Colombia electoralmente, en los grandes y en los pequeños círculos y en los sectores populares, en la esquina, en el barrio, en la tienda, sigue enrarecido, por cuenta de una tensión generalizada, en parte generada por el propio gobierno, tratando de intervenir, tratando de manejar las declaraciones un poco vagas y que conducen al error de la apreciación de la gente del registrador. Y el tema es fundamentalmente, ¿puede o no puede haber fraude electoral? En todo caso, pues la situación es muy tensionante. Armando Noboa, bienvenido a Telesur. Armando Noboa, ex magistrado, acaba de llegar de una fallida reunión de la Comisión Nacional de Garantías, de la cual hace parte y ha sido invitado. El gobierno no fue, el ministro del Interior no apareció, dejó esperando a todo el mundo. Y yo, que lo conozco a usted, Armando, de tiempo atrás, por primera vez en estas entrevistas le veo un cierto rictus de verdad de preocupación. ¿Qué es lo que le preocupa tanto? Bueno, Antonio, buenas noches a Tatiana. Creo que desde que tengo memoria de participar en este tipo de certámenes, no había conocido una situación, digamos, de un ambiente enrarecido, estimulado, como usted lo señala, por declaraciones muy contraproducentes de altos funcionarios del Estado, especialmente del gobierno, del registrador nacional del Estado Civil, en que han exhortado al candidato Petro a que acepte los resultados electorales como si ya se hubiera producido y conocido el resultado de la votación y él hubiera sido el perdedor. Derrotado. Entonces, a eso se acumulan, a esas declaraciones se acumulan detenciones de varios jóvenes de la primera línea, declaraciones del defensor del pueblo en el sentido de que han encontrado que hay planes en marcha para atentar contra el orden público, la toma anunciada por parte del comandante, el general de la policía, de que las ciudades estarán blindadas, el rumor de que en las horas de la tarde del domingo pueden haber episodios de orden público en las calles. Todo esto está orientado, a mi manera de ver, a crear un estado de miedo, de atemorizamiento hacia la población, que genere entre una abstención de concurrir a las urnas o una situación de desestímulo para participar en términos generales en el proceso electoral. Pero tal vez, no sé si usted esté de acuerdo, hay otra cosa de fondo, y es que sin caer muy sutilmente, de una manera muy inteligente, de la inteligencia que se practica en los estados, el gobierno no ha actuado directamente en participación en política, porque antes simplemente demeritaba la candidatura de Petro de frente en voz de Iván Duque, pero está generando unas dinámicas para tratar de equiparar en la balanza electoral, de acuerdo con las encuestas manejadas y no manejadas, a Rodolfo Hernández y a Petro, es decir, para crear el territorio no solamente de una posible derrota de Petro, sino para influenciar
de una manera soslayada y no tímida, sino evidente, para influenciar en el resultado electoral. Así es. La mayoría de las encuestas dan un empate técnico entre los candidatos. Recordemos que un punto de diferencia en las mediciones de la opinión pública son alrededor de 170.000, 200.000 personas, 200.000 votos. De tal manera que ese tipo de intervenciones soterradas y ambiguas por parte de altos funcionarios del gobierno apuntan a afectar la opinión de esa ciudadanía que todavía no tiene muy claramente definido por quién va a votar y que puede ser el punto definitorio de quién va a ganar la elección. Y todo esto evidentemente, si no, no sería posible con la ayuda de los medios de la prensa tradicional, que son de alguna manera militantes de la causa del uribismo y en consecuencia de Rodolfo Hernández. Ex magistrado Novoa, pongámonos en el otro escenario, ya lo comentábamos esta mañana en Telesur y ayer también, que fuera de este escenario tensionante también hay una serie de preocupaciones ya precisas sobre delito electoral, es decir, sobre fraude, sobre la utilización del software, sobre la imposibilidad de hacer una auditoría, sobre la ineficiencia de la presencia de los veedores y los observadores internacionales, sobre el algoritmo. Hay quienes dicen que no hay un algoritmo que pueda manejar el resultado y cambiarlo en un momento dado. En esa materia, en este tiempo que ha transcurrido desde que no nos veíamos, ¿se ha ajustado todo este esquema? ¿Podemos tener la certeza de la limpieza o por el contrario hay una oscuridad en este tema también? No ha pasado nada, digamos, desde marzo, la primera vuelta no ha pasado nada. Lo que ha reclamado la campaña de Petro y algunos sectores independientes de la opinión es que el software de escrutinios que está en cabeza del Consejo Nacional Electoral pueda ser objeto de una auditoría externa, de tal suerte que exista la certeza de que esa herramienta tecnológica funcionará adecuadamente y que no va a ser objeto de intervenciones fraudulentas, que en ocasiones anteriores toda esta discusión surgió de una decisión del Consejo de Estado en el año 2018, en donde encontró que se le había hecho fraude a un partido minoritario que se llama el MIRA. Sí. Y en esa ocasión se encontró que ese fraude se produjo por la penetración fraudulenta al software de escrutinios y a los sistemas informáticos que maneja la registraduría. Entonces el Consejo de Estado en esa ocasión casi que exhortó a las autoridades electorales a que adoptaran esa herramienta, pero la manera en que ha actuado la registraduría y el propio gobierno ha sido supremamente ambigua. Se entregó un software al Consejo Electoral, no se entregó oportunamente, no ha habido una auditoría. Privado, y dicen que no se puede intervenir porque es privado, porque es propiedad privada. Sí, porque, no se puede auditar. Porque todo el proceso electoral, como lo hemos dicho en otras ocasiones, está tercerizado. Está en manos de particulares. Deslocalizado. Entonces los particulares tienen la propiedad intelectual de esa herramienta tecnológica, como si los procesos electorales fueran propiedad privada en lo que se relaciona con la transmisión de datos en manos de particulares. Hágame el favor, pues. El neoliberalismo electoral, de alguna manera. Doctor Novoa, hay otro caso muy específico. Esta mañana yo observaba, la misión de observación electoral denunció que no recibió las comunicaciones y las concreciones por parte del registrador en torno a un tema también muy complicado, que es que los jurados de votación, como están organizadas las cosas, pueden votar en la mesa donde les ha tocado ser jurados o en la mesa donde también estaban inscritos, es decir, que puede haber una doble votación. Hasta en eso tampoco hay control. Sí, digamos, la pérdida de confianza ciudadana en la organización electoral da lugar a que cualquier traspiés que encontremos pues caiga en un ambiente de desconfianza legítima, porque
comportamiento de la registraduría no ha sido el más transparente ni el más claro frente a la opinión pública. Entonces, frente a ese tipo de reclamos justificados, algunos otros no tanto, deberían producir una reacción inmediata, pública y transparente por parte del registrador, pero eso es lo que no estamos teniendo, porque el registrador en sus últimas intervenciones se ha dedicado a atacar al candidato del pacto histórico y no a brindar las garantías que se están reclamando desde esa campaña. Ahora sí entiendo, y tal vez tengo una respuesta a mi pregunta inicial de que por qué estaba usted preocupado. Ahora sí lo entiendo. ¿Por qué está usted preocupado? Sí, pues el árbitro electoral no se ha comportado de la mejor manera. Y si el árbitro electoral no es neutro, no es imparcial, pues está en cuestión toda la legitimidad del proceso de formación de la voluntad popular. Por el otro lado, Armando Noboa, es conocido que la estrategia del pacto histórico, que en este caso se posiciona como posible agredido en este sistema, toda una estrategia múltiple de observadores internacionales, de controles cibernéticos, de ampliación de la capacidad de colocar testigos en las mesas, 100 y pico mil se han inscrito, la mayoría son del pacto. Esas medidas preventivas y precautelativas del pacto histórico pueden surtir efecto para tratar de controlar los desmanes que quisieran hacer. Claro que sí, digamos, la presencia masiva de testigos electorales de una y otra campaña contribuye de manera muy importante a que se minimice el riesgo del fraude electoral y de la manipulación en el proceso de escrutinios de la votación. Pero, repito, hay unas zonas oscuras dentro del funcionamiento de la registraduría que es donde está, digamos, enfocado el cuestionamiento por parte de las campañas. Tatiana quiere hablar con usted. Adelante, Tatiana. Sí, Antonio, doctor Noboa, otra preocupación que hemos visto y que crece en los últimos días, de hecho también la ha planteado la misión de observación electoral en Colombia, que no tiene que ver con la Registraduría Nacional en sí misma, y es la preocupación en las distintas zonas rurales de Colombia por la cooptación del voto por parte de grupos armados ilegales. Quisiera conocer su apreciación al respecto. No estamos hablando que la votación se da en las principales ciudades, se vota a lo largo y ancho del país, y allí sí, sin duda, entra la institucionalidad, pero ¿qué garantías han escuchado ustedes para que todos los colombianos y colombianas puedan ejercer su derecho al voto sin ningún tipo de cooptación? Sí, Tatiana, importante su pregunta. Recordemos que antes de las elecciones de marzo se produjo un paro armado de grupos armados vinculados al paramilitarismo y al fenómeno del narcotráfico que paralizaron alrededor de 11 departamentos en el país, y obviamente esa situación genera un ambiente de desconfianza, de temor, de retraimiento de los electores en las zonas rurales. Generalmente en estos procesos se atiende con fuerza pública y medidas de seguridad a los grandes centros urbanos, pero no ocurre lo mismo en zonas distantes de las ciudades capitales, en donde las garantías de las que disponen los electores, la población campesina, la población rural, no es ni de lejos la que tiene la población que vive en los grandes centros urbanos. De tal suerte que yo comparto la observación y el llamado de atención que hace la misión de observación electoral, a pesar de que el gobierno y su ministro de Defensa han señalado que miles de sus unidades estarán presentes en distintas regiones del país. Hay un caso que ilustra eso, nos enteramos esta mañana, Tatiana, en el sur de Bolívar, en la zona de un municipio que se llama Comoyo, Morales. Se produjo un operativo de orden público del ejército y la policía porque aparentemente había un ataque guerrillero, y resulta que el ataque guerrillero era una manifestación y una reunión del pacto histórico que fue considerada como tal, como un peligro terrorista, lo que causó que desde las veredas de las zonas de los municipios de Morales y esa parte complicada del sur de Bolívar, se suspendieran los transportes indefinidamente. La gente está calculando, gente que quiere ir a votar,
que le toca pagar 200.000 pesos, o sea, $50, un poco más o menos, para poder llegar a la cabecera municipal. Y se encuentran no más en esa zona del país 100.000 personas ante la posibilidad de no poder votar porque no hay transporte, porque aparentemente había una acción guerrillera que no era nada distinto que una reunión del Pacto Histórico. Doctor Armando Novoa, para terminar, al votante de a pie, al ciudadano que va a la urna, que es en su suma maravillosa la expresión de la voluntad democrática en este país, de cambio o de seguir igual, usted como exmagistrado y como persona que conoce, ¿qué le recomienda en ese tránsito sensible y de corazón hacia el voto? Las elecciones son, para decirlo en términos sencillos, el momento estelar de la democracia representativa. Y entonces es el día en el cual se forma la voluntad popular, y eso tiene que hacerse en condiciones de autonomía, de libertad, de transparencia, de tranquilidad, que es lo que esperamos ocurre el domingo. Hay unas fuerzas que están interesadas en crear un ambiente de zozobra, pero la gente no puede ejercer sus derechos políticos intimidada por el miedo y por una situación de mensajes orientados justamente a que los ciudadanos o no voten o voten por la opción que consideran que menos problemas o dificultades va a generar según la matriz mediática que se ha creado. Claro. Entonces el mensaje hacia el domingo es voto razonado, voto informado, que la gente vote tranquilamente, que lo haga en paz y que lo haga con la convicción de que está cumpliendo con un derecho y un deber ciudadano para que la jornada transcurra en paz y transcurra dentro de la normalidad que las autoridades deben garantizar. Pues eso es lo que esperamos y es lo que queremos, que se profundice la democracia en Colombia, que exista esa democracia de una vez por todas. Tatiana, un gusto estar con ustedes, nos vemos mañana, un abrazo y siga, por favor. Pues que así sea, que la gente pueda elegir de una manera tranquila, libre, que haya paz a lo largo y ancho de Colombia el próximo domingo. Antonio, gracias. Doctor Novoa, gracias. Un abrazo para ambos. Muy buenas noches. Con mucho gusto. Así vamos. Chao, chao. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, mientras que el presidente de esta nación culmina su gira internacional en Azerbaiyán, la vicepresidenta Delcy Rodríguez está en Rusia en el Foro Económico de San Petersburgo. En este encuentro, el presidente anfitrión, el presidente Putin, afirmó que la época del orden mundial unipolar finalizó, pese a todos los intentos por conservarlo. Es un escenario geopolítico que analizamos al volver en Es Noticia. La moneda es el motor que impulsa la economía. Es fuerte por su estabilidad y es saludable cuando, por ejemplo, los precios se mantienen. O sea, cuando en los mercados hay de todo y te alcanza para comprar. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, Bolivia tiene una de las tasas de inflación más bajas de las economías del mundo. Los medios internacionales han reconocido la fortaleza de nuestra economía. ¿Y nosotros? Una pregunta caserita, ¿ha vendido bien el día de hoy? Adiós, gracias, sí, estamos yendo bien, nos está yendo bien ya. Sí, y estoy viendo que hay de todo, ¿no? Para comprar hay variadito, caserita. Sí, hay de todo, señorita, en este mercado se encuentra de todo ahí. Y estamos avanzando, ¿no? Con la reactivación de la economía aquí en Bolivia. Eso, adiós, gracias, estamos saliendo adelante. Sí, estamos avanzando, señorita, así poco a poco. Cuando la economía está bien manejada, no importa de qué lado cae la moneda. Porque estamos saliendo adelante.
noticia Venezuela, desde Azerbaiyán y Rusia, el gobierno de esta nación bolivariana impulsa un nuevo orden geopolítico con la agenda de trabajo internacional que lideró el presidente Nicolás Maduro. Vamos a revisarlo. El mandatario venezolano Nicolás Maduro sostuvo una reunión con su homólogo de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, en Bakú, donde evaluaron la oportunidad de inversión conjunta a través del establecimiento de empresas mixtas. Además, en su cuenta Twitter, Maduro comunicó en reunión con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Heydar Oglu Aliyev. Le reiteré la importancia de elevar a otro nivel nuestras relaciones bilaterales. Igualmente, le reconocí todas las iniciativas y esfuerzos que está haciendo desde el movimiento de países no alineados. Cuentan con el apoyo de Venezuela. Asimismo, Maduro ratificó su compromiso en trabajar en conjunto para fortalecer las políticas del movimiento de países no alineados. A propósito, que a finales de mes se realizará una cumbre parlamentaria de los no alineados en Azerbaiyán y Venezuela se preparará para participar. Creo que debemos hacer un esfuerzo por elevar aún más nuestras relaciones bilaterales. Düşünürəm ki, biz iki tərəfli əlaqələrimizi daha da inkişaf etdirmək üçün iş görməliyik. A nivel multilateral colaboramos muy bien. Çox tərəfli sahədə də çox yaxşı işlər görürük. En el movimiento de países no alineados hemos tenido una posición positiva y de trabajo constructivo. Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en su participación en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, la conferencia comercial más importante de Rusia, resaltó que actualmente en el mundo se está generando un nuevo orden geopolítico. Para Rodríguez, las medidas coercitivas que han implementado los países de la OTAN, junto a Washington contra Venezuela, para asfixiar su economía, han generado un nuevo esquema de relaciones internacionales. Asimismo, la vicepresidenta sostuvo una reunión con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, en la cual ratificaron su compromiso de continuar fortaleciendo las relaciones de hermandad y cooperación para el beneficio de ambos pueblos. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña el doctor Ángel Rafael Tortorero Leal, profesor, investigador titular en la UNERC, analista internacional, miembro del Centro de Estudios Socialistas. Jorge Rodríguez nos acompaña desde Caracas, aquí en Venezuela. Profesor, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Gira presidencial del presidente Nicolás Maduro, quien ha roto barreras y ha superado todos los escollos que de ordinario tenemos por ser un país bloqueado y asediado por el imperio más criminal de este siglo, que es el imperio norteamericano y sus aliados. Y más feliz todavía por la posición que asume Venezuela con su vicepresidenta de asistir a uno de los foros económicos más importantes del mundo. No es solo de Rusia, es del mundo, porque allí está no solo Venezuela, sino gran parte de la humanidad, incluyendo a Bolsonaro, que por cierto hay presencia de Brasil también en ese foro. Entonces, bueno, son dos situaciones que nos crean muy buenas expectativas y nos levantan el ánimo en esta salida del pozo donde nos metió el bloqueo y el asedio imperial en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Así es, profesor Tortolero. Si le parece, comenzamos de hecho desde esta visión geopolítica. En su discurso, el presidente anfitrión, el presidente Putin, ante las más de 40 delegaciones a lo largo y ancho del planeta que hacen presencia en este nuevo foro económico de San Petersburgo, decía que el mundo unipolar, como se conoció, ha llegado a su fin. Así, sectores conservadores traten de mantenerlo. Evidentemente, se refiere, aunque no lo diga específicamente, todos sabemos, al gobierno de Estados Unidos, al Estado como tal de Estados Unidos, no importa si es republicano o si es demócrata. ¿Usted qué opina de eso que él ha dicho? Bueno, hemos mantenido como tesis a lo largo de todos estos años de estos años del siglo XXI que los Estados Unidos de Norteamérica, independientemente del presidente que ocupe en la Casa Blanca, tienen una política exterior agresiva, guerrerista, interviniente, no respetuosa del derecho internacional y para ustedes contar. Y que frente a ellos le han surgido bloques de poder no hegemónicos, no invasores, no montados en la guerra, sino en el libre comercio, eso que tanto cacarea el capitalismo norteamericano, la libertad de comerciar, de integrarse, de intercambiar y de poner lo mejor de sí en pro de la construcción de un mundo más vivible, porque también es cierto
que luego de la pandemia del COVID-19 se demostró lo débil que es el sistema capitalista para sostener la vida en el planeta. Fíjense cuánta gente se murió en los Estados Unidos, cuántos se murieron en Europa, en contraposición a países que están en desventaja si los comparamos comparativamente hablando en términos económicos, como el caso de Venezuela, como el caso de Nicaragua, como el caso de Cuba, que de verdad una muerte para nosotros es mucho, pero hay que, cuando uno estudia los números, se da cuenta de que es un ejercicio de voluntad y de apego al precepto de la preservación de la especie humana, donde se inscribe China, Rusia, la India, Turquía, para nombrar algunos, parte norte de África, Suráfrica, donde está inscribiendo la humanidad entera, más allá, pasando por encima, Tatiana, del viejo esquema de marcapistas de izquierdas, derechas, rojos, azules, cortinas de hierro y estas cosas. Sí, permítame aquí preguntarle algo, ahora que usted hace referencia a estas naciones, si será un nuevo momento también para los países BRICS. Hace muy pocos días el presidente de China, Xi Jinping, pedía a los países BRICS que de nuevo se unan, que fortalezcan todas sus capacidades después de todos los golpes que le ha dado Occidente. ¿Usted qué cree? Bueno, que fíjate que no solo los países BRICS, este foro de San Petersburgo nos pone también un panorama enorme. Uno dice, bueno, aquí está toda la humanidad, incluyendo los Estados Unidos por manpuesto, ¿no? Envían delegados no oficiales, pero están allí también, comercian con el petróleo ruso, independientemente de las decisiones políticas que tengan. Esto es una guerra que solo la podemos ganar, y ganarla con la paz y ganarla con el entendimiento. Todos los órganos multilaterales que se pongan en favor de la paz, el entendimiento, la vida, la protección y el respeto a la autodeterminación serán bienvenidos en este mundo que debe recomponerse y debe conseguir nuevas sendas, nuevos caminos, nuevas formas. Acompañamos al presidente Putin, pero es que es una prédica desde Venezuela. Nosotros también creemos que el unilateralismo se acabó, que el mandato supremo con el cual se erigió los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial se acabó, la unipolaridad terminó, ya llegó a su fin. Ahora tendrán que recomponerse las acciones para poder llegar a los entendimientos que tengamos que llegar. ¿Qué va a pasar en septiembre? La pregunta que siempre nos hacemos en Europa, cuando las temperaturas bajen, ¿van a pagar 10, 15 veces más caro el gas? Pero fíjese, profesor Tortolero, que paradójicamente hacia allá iba. Y es que Estados Unidos está absolutamente sumisa a lo que decida el gobierno, a lo que decida Estados Unidos. Y en eso prácticamente están en bloque. Lo acabamos de ver con lo que sucedió en este encuentro de presidentes y jefes de Estado y el canciller alemán en Ucrania. Lo que Estados Unidos dice, eso hacen las principales naciones, las potencias de la Unión Europea, y pobre de los pueblos. Sí, pero también es cierto que mientras que ellos hacen lo que se les viene en gana e intentan descomponerlo al planeta, como inventando guerras tal cual como la guerra planteada a Rusia a través de Ucrania, o los estados tensionales creados alrededor de China, no es menos cierto que los pueblos organizados y los gobiernos responsables con la protección de sus pueblos andan en el mundo comerciando, intercambiando y desarrollando nuevas tesis. La tesis de la multipolaridad. O sea, nadie ha dicho que es fácil, pero estamos en una guerra letal, una guerra a muerte por la preservación de la vida. Mira que es mayor paradoja, ¿no? Estamos frente a una guerra peor que una guerra armada. Esta guerra de dimes y diretes, una guerra de diplomacia de micrófono, una guerra donde se deforma la información con el fin de causar miedo, zozobra, angustia en las poblaciones. Afortunadamente, la salsa que es buena para el pavo es buena para la pava. O sea, los instrumentos de comunicación que usa el imperio para domesticar, para callar, para amedrentar a los pueblos, hoy también sirven para interrelacionarnos, para enterarnos, para reunirnos y para discutir y debatir estos temas que son de este siglo, que son del presente, que son urgentes en este momento, que es la solidaridad, el respeto, la autodeterminación y la multipolaridad. De ahí no nos saca nadie, y ahí estamos, y ahí está Nicolás Maduro insertado en esa tesis, y ahí está Vladimir Putin, y ahí está Xi Jinping, y ahí están todos los hombres y mujeres libres, los gobernantes responsables de la humanidad. Creo que está quedando muy poco de la Unión Europea en favor de las tesis de Norteamérica. Algunos países de la Unión Europea han dicho de forma suberticia, han dicho que no están muy de acuerdo con esto. Pasó lo que pasó en la Cumbre de las Américas. Aliados de los Estados Unidos incondicionales se pararon a reclamarle por qué no estaba Cuba, Nicaragua y Venezuela. Aliados de los Estados Unidos.
para no hablar de la posición extraordinaria de Andrés Manuel López Obrador desde México, que se implantó a pesar de los riesgos que ello implica pelear con los Estados Unidos, teniendo la frontera más larga, su frontera más grande justamente con los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, bueno, el mundo sí está cambiando. No tenemos una fórmula secreta, no la tenemos. Está cambiando hacia un mundo no hegemónico y no dogmático, donde el desarrollo de la política sea en función de la mayoría y no en función de grupos de privilegiados en cada uno de los países. Que se respeten los principios de Naciones Unidas. Con eso, qué felices seríamos todos los pueblos del mundo. Profesor Tortolero, muchas gracias. Buenas noches. Siempre a la orden, Tatiana. Un gran placer. Muchas gracias. Buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, España. Este domingo se realizan las elecciones en Andalucía, una de las regiones autónomas más grandes de España. Comicios que marcan la pauta en el calendario electoral del país. Según sondeos, el Partido Popular lograría la mayoría de escaños para formar gobierno, seguido del Partido Socialista Obrero de España. Vamos a analizar este escenario. ¿Qué implica para el gobierno? Vamos a verlo al volver. En Telesur vivimos la emoción del deporte y para estar más cerca de ti, cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para traerte a tus pantallas el mejor contenido tanto en inglés como en español desde América hasta Europa. Cuéntame, ¿ya adquiriste nuestra señal? Si aún no lo has hecho, contacta a tu teleoperadora y unámonos todos en una sola emoción, porque Telesur siempre da más. En Noticia España, todo está listo para la celebración de las elecciones en Andalucía, una de las regiones autonómicas más importantes de la península ibérica. Los comicios se toman como un termómetro del panorama político nacional. De acuerdo a las últimas consultas, encuestas, el Partido Popular podría lograr la mayoría de curules para formar gobierno, seguido del PSOE, que es el actual gobierno en coalición. Vamos a revisarlo. Las elecciones regionales en la comunidad autónoma de Andalucía, en el sur de España, entran en su recta final este viernes, cuando los partidos políticos cierran sus respectivas campañas electorales, en medio de encuestas que dan como favorito para repetir al frente de la Junta a Juan Manuel Moreno Bonilla, del derechista Partido Popular. Una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas estima que el PP será el claro vencedor en los comicios autonómicos, con amplia mayoría para Moreno, con una estimación entre el 35,2% y el 38,4% de los votos. El estudio no ofrece una proyección de escaños, pero da a esta formación política la posibilidad de revalidar el gobierno de la Junta, aunque seguirá dependiendo de votos. De esta manera, el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, que fue la lista más votada en las elecciones anteriores, aunque no pudo retener el gobierno de la Junta, se quedaría por debajo del resultado de 2018, cuando alcanzó su suelo histórico. Tercero sería Vox, con una estimación entre el 13,6% y el 15,8% de los votos. Por Andalucía, en cuarto lugar, con aproximadamente un 10%, y Adelante Andalucía. Por encima del 5%, tendrían también prácticamente garantizada representación en el Parlamento andaluz. Ciudadanos, que fue la tercera fuerza más votada en 2018 y gobernaba en coalición con el PP, pasaría a ser la sexta fuerza en intención de voto, en el entorno del 4%. Las elecciones adelantadas por el propio Moreno Bonilla podrían terminar con el ingreso de la ultraderechista Vox en el gobierno autonómico,
como ocurrió hace 2 meses en la norteña comunidad de Castilla-La Mancha. Si el PP no alcanza la mayoría absoluta en la legislatura regional, por su parte, las fuerzas de centro-izquierda e izquierda, Partido Socialista Obrero Español y las agrupaciones Por Andalucía y Adelante Andalucía han dado un no rotundo a la posibilidad de abstenerse ante una hipotética investidura de Moreno como presidente de la Junta para evitar la entrada de Vox en el gobierno regional. En ese sentido, llaman a frenar a la ultraderecha, representada por Vox, y trasladan la responsabilidad exclusiva de no meter a Vox en el gobierno de Moreno y al PP, que en los últimos días de campaña han pedido en reiteradas ocasiones a los socialistas su abstención para vetar a Vox en el Ejecutivo Autonómico. Vamos a entrar con el análisis, con sus implicaciones a nivel nacional. Para ello nos acompaña Fernando Casado, profesor español, es profesor en la Universidad Técnica de Manabí, en Ecuador, periodista, analista internacional, nos acompaña desde Irlanda. Profesor Casado, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias. Primero, lo que ya planteábamos antes de la pausa, a manera de interrogante, y lo dejábamos allí para toda nuestra audiencia. ¿Qué implicaciones tiene para el gobierno a nivel nacional estas elecciones de este domingo? Más de 6 millones de personas, de andaluces y andaluzas que van a las urnas según ese padrón electoral, teniendo en cuenta que el Partido Socialista Obrero de España, el PSOE, es gobierno y han hecho una cantidad de cosas por tratar de ganar, pero las encuestas parece que no les dan. Bueno, en primer lugar tenemos que ver que pareciera que hay un cambio de ciclo en la política española. Las últimas elecciones autonómicas en varias comunidades autónomas como Madrid o como Castilla y León pues han dado como resultado que el PP gobierna, y en el caso de Castilla y León pues incluso desbancando al gobierno del PSOE. En el caso de Andalucía es todavía más grave porque es el feudo que siempre se ha mantenido bajo control socialista desde el año 82. Es decir, durante una gran cantidad de décadas era, independientemente de los avatares en el resto del territorio español, era un feudo del PSOE. En las últimas elecciones del año 2018 también ganó las elecciones el Partido Socialista, pero una coalición de Ciudadanos y PP, avalada también con la abstención de Vox, dio lugar a que hubiera un cambio de gobierno. En este caso pareciera que por primera vez en su historia el PP va a superar el PSOE en Andalucía. Y esto de alguna manera pues marca una diferencia también en lo que es la historia andaluza, pero probablemente cuál es la pauta y el ciclo que se va a producir a partir de este momento en España. Compromete a Sánchez, que obviamente ve que pese a que ha hecho una serie de medidas sociales para que la pandemia, la crisis provocada por la guerra, pues golpee lo menos posible en la población, en realidad lo que hay es una derechización social junto con una derechización mediática en el territorio español. Y una de las preocupaciones que siempre subyace es qué pasa con la extrema derecha, con Vox. Si el Partido Popular, ¿qué escenario ve usted previsible, profesor? No logra la mayoría de escaños, necesariamente tendrá que negociar con Vox para hacer gobierno. ¿Qué cree usted? Si atendemos a las encuestas, que en muchas ocasiones pues sabemos que se equivocan, pero en principio los sondeos de opinión lo que reflejarían es un escenario en el cual el PP gana claramente las elecciones porque fagocita a un Ciudadanos que desaparece de la escena política andaluza, pero que al mismo tiempo sigue creciendo Vox. Habrá que ver si se produce un techo o no de Vox en estas elecciones andaluzas. Recordemos que en las últimas elecciones pues se quedó a 300.000 votos del PP, pero en las últimas elecciones nacionales sacaron prácticamente el mismo resultado en Andalucía, aunque no se vio reflejado después en el número de escaños por cómo se repartieron los votos en el resto del territorio nacional. Pero lo que ya ha dicho Vox es que no va a darle el apoyo al gobierno como ocurrió en las anteriores elecciones, es decir, no se abstendría, sino que, al igual que ha ocurrido ya en el caso de Castilla y León, que ha sido el primer proyecto piloto, van a exigirle al PP que formen una coalición de gobierno, es decir,
Vox entraría dentro del gobierno de Andalucía y tendría cargos de representación al mismo tiempo que deberán de llegar a un consenso en cuanto al programa político que van a aplicar. Ya sabemos que Vox, lo más importante, los puntos que le otorgan una identidad a este partido, pues son ir en contra de la migración, en contra de los derechos de las personas homosexuales, en contra de los derechos también o de los movimientos feministas y un hipernacionalismo que rechaza cualquier atisbo de independentismo o de soberanismo en el territorio español, ¿no? Entonces, ese tipo de puntos, y esto por supuesto también tiene consecuencias en los programas de educación, en los programas sociales, en las leyes migratorias. Entonces, estos son los puntos a los cuales tendrá que acordar el PP para poder formar un gobierno, porque Vox no va a permitir que se gobierne sin ellos dentro. Y con todas esas condiciones, lo escucho, profesor, y uno se pregunta si esto es lo que está pasando, y me refiero ya a nivel nacional con la población, cuando usted se refiere que se ha derechizado la concepción política de la población, pero también de la población española, por supuesto. Pero uno se pregunta, ¿cuál ha sido el gran asunto, el gran punto, el asunto clave para que esto suceda en el país? Bueno, son varias las causas, y después también hay que analizar a España según los territorios. Los territorios en los que existe una menor identidad nacional, regional, pues vemos que en realidad hay un importante crecimiento incluso de la izquierda. Es decir, en las últimas elecciones en Galicia, con ya Sánchez en el gobierno nacional, en el que, por cierto, el BNG, el Bloque Nacionalista Gallego, hizo el sorpaso al Partido Socialista, pues ahí vemos que aunque el PP tiene una mayoría absoluta, pero también vemos una cierta vigencia y una situación vibrante de las fuerzas de izquierdas. En Cataluña ocurrió lo mismo, fue el Partido Socialista Catalán el partido más votado cuando desapareció de la escena política Ciudadanos. Sin embargo, en las elecciones de Madrid, en las de Castilla y León y ahora en Andalucía, que serían regiones en las que en principio pues no hay un sentimiento soberanista como en las anteriores, pues está arrasando el PP. Y hay varias causas para analizar este tipo de viraje hacia la derecha que se está produciendo, ¿no? Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Andalucía la exclusión social se incrementó entre el año 2018, es decir, durante el gobierno del PP, en un 36%, pasó de un 19% a un 26%, ¿no? Lo cual es un incremento muy importante. Uno de los asuntos que es muy importante analizar es cómo funciona también la derecha mediática. Es decir, hoy en día, por ejemplo, en Andalucía, los medios de comunicación públicos están en manos del PP, pero es que además también están en manos de la derecha los medios privados que existen en el territorio español. Entonces, en ese sentido, hay un clarísimo pensamiento favorable a las políticas del Partido Popular, ocultando también cualquier tipo de crítica a su gestión. En ese sentido, pues hay un pensamiento único y hay clarísimamente un proceso de propaganda que tiene una incidencia en la población. Pero después también existe un desencanto generalizado con la política, sobre todo en los sectores más desfavorecidos. Por ejemplo, en las últimas elecciones, en las del año 2018, que es cuando por fin, o después de 4 décadas, pierde el poder el Partido Socialista, la abstención se incrementó, siendo en los segundos comicios en las que se produjo una mayor abstención, que llegó al 44% del electorado andaluz. Eso hizo, o según los cálculos del Partido Socialista, que se perdieran 400.000 votos. Y esto también lo vemos localizado incluso por sectores sociales. El 10% de la población más pobre, la abstención es muchísimo mayor que en el 10% de la población más rica. Es decir, y en ese espectro entre el 10% más pobre y el 10% más rico va cada vez incrementándose, disminuyendo la abstención. Es decir, mientras que en el 10% más pobre, que en principio son las personas identificadas con los partidos de izquierda, la abstención supera el 50%, en el 10% más rico el 30%. ¿Qué ocurre? Que entonces el electorado de derecha es
un electorado que se moviliza de forma pues muy disciplinada el día de las elecciones, mientras que en el electorado de izquierda lo que cunde normalmente es la demovilización política, y de ahí que también los resultados siempre perjudiquen a las plataformas de izquierdas. Claro, y la derecha y la extrema derecha que mantiene su voto duro, entre otras cosas, además un voto muy ligado a sectores empresariales con sus intereses particulares. Hace algunos días, a propósito, profesor, de lo que usted nos dice sobre los medios de comunicación, cómo operan además como unos actores políticos que bien conocemos cómo lo hacen para el caso de Andalucía, tenían muchos titulares diciendo que los socialistas tenían que ceder terreno para que Vox no avanzara. ¿Será que eso? Y bueno, los socialistas decían que jamás, que ellos no iban a ceder ningún tipo de terreno, que iban a continuar en la contienda electoral. ¿Cree usted que eso también fue usado en contra del PSOE? Hombre, por supuesto, ¿no? Lo que se trata de obligar es que el gobierno del PP, de Juanma Moreno, actual presidente de la Comunidad de Andalucía, pueda gobernar en solitario. El actual gobierno con Ciudadanos ha sido muy cómodo, ¿no? Porque simplemente Ciudadanos se ha diluido dentro del gobierno del PP, y de ahí que los resultados hagan que consiga en el mejor de los escenarios solo un escaño esta formación política. De alguna manera, pues sí, se quiere obligar al PSOE a abstenerse para de alguna forma culpar al PSOE de que el PP se pueda llegar a ver obligado a pactar con Vox. De todas formas, hay en términos generales una derechización del espectro político, incluso a lo interno de los distintos partidos. Si vemos también cómo se ha ido comportando el electorado, hay cada vez una tendencia de trasvase de votos desde la izquierda más izquierda al PSOE, del PSOE al PP y del PP a Vox. Es un poco la tendencia que se está viviendo en Andalucía, y que lo hemos visto claro entre las elecciones del 2018 y de acuerdo a lo que están reflejando los sondeos, pero también es lo que está ocurriendo en el territorio nacional. Parece que también Vox, que parecieran cuando se les escucha una caricatura de la política, una especie de significante vacío, que repiten una serie de consignas de manera poco reflexiva, parece ser que ese tipo de consignas en una población cada vez más depolitizada y que ve cómo su estado de bienestar se desvanece, han logrado conectar con también las clases más desfavorecidas. Y esto quizás es lo más grave. No solamente hay una capacidad de Vox de conectar con las clases medias altas o altas, que también apelan pues al estómago, en el sentido de a los toros, a una cultura también de rechazo de lo que serían los procesos nacionalistas, sino que incluso también entre la clase obrera hay un desencanto que da lugar a que frente a una democracia o una socialdemocracia que ya no es funcional, empiecen también a buscar una alternativa en estos partidos de derecha. Lo hemos visto con Donald Trump en Estados Unidos, lo vemos a lo largo y ancho de toda Europa, veamos también cuál ha sido el proceso del crecimiento de Le Pen en Francia, incluso en los países nórdicos, y lo hemos visto también incluso con Jair Bolsonaro en Brasil. Entonces, en ese sentido, tampoco ha quedado aislada España en ese proceso de derechización como síntoma de una democracia liberal que no da para más, que el desgaste pues es claro y notorio, y se ve traducido en la aspiración y en el crecimiento exponencial paulatino de estas formaciones de ultraderecha, que van creciendo en la medida que se miden en nuevos procesos electorales. Usted hablaba de esto y bien recordaba, por ejemplo, el pasado proceso en Francia con Marine Le Pen, en las bases sociales que eran sectores campesinos, sectores rurales, que sobre todo tenía ahí ella ese voto seguro. Brevemente, profesor, para despedirlo, y en tanto el Partido Socialista Obrero de España en la coalición con Unidas Podemos, pues entonces, ¿de qué va? ¿Cuánto le queda de izquierda y cuánto le queda, o digamos, de progresista en tanto todo este escenario que estamos viendo? Bueno, el Partido Socialista nunca ha sido muy progresista, es decir, desde que incluso el
gobierno en el año 82 de Felipe González traiciona la promesa de no entrar en la OTAN, eso ha dado lugar a que cada vez haya sido más errática o menos de acuerdo a los... tengamos en cuenta que el PSOE en el año 80 era un partido que se autodefinía como leninista, ¿no? Marxista-leninista. Entonces, bueno, de ahí a lo que hoy en día es el PSOE, pues es una mofa. Entonces, y hoy en día, por ejemplo, también vemos a Sánchez que se plega completamente a los postulados de la OTAN y que, por ejemplo, pues también se ve obligado o acepta sin ningún tipo de problema incrementar el presupuesto en defensa en un 2% del PIB para cumplir con el mandato de la OTAN, lo cual eso se va a traducir también clarísimamente en recortes sociales, porque de algún lugar habrá que sacar el dinero. No obstante, lo que es cierto es que tampoco ha logrado comunicar todas las políticas que se están haciendo en España precisamente para que no haya medidas de shock o la aplicación de paquetazos neoliberales que sean todavía mucho más graves o que tengan una mayor incidencia en el bienestar de las familias y tratar de hacer un cordón en torno, sobre todo, a quienes están en una situación más vulnerable. Gracias también a que hay una coalición con los partidos de izquierda que impulsan que el gobierno del Partido Socialista sea más de izquierda de lo que le gustaría ser. Aún así, no se logra, por la situación de crisis en la que se vive, percibir de esta manera por una población que cada vez, como decía, está más derechizada y que va a buscar, en la situación en la que se están viviendo, pues alternativas en partidos de derecha. Veamos también cuál va a ser el desenlace, porque a la hora de evaluar una región como Andalucía o como Madrid o como Castilla y León, que son centralistas, por decirlo de alguna manera, es distinto a cuando la lid electoral es a nivel nacional y es compensado por las regiones del País Vasco, de Cataluña, de Galicia, en donde los partidos de izquierda pues también tienen una importante fuerza y además son conscientes los partidos nacionalistas de estas regiones que la llegada del PP sería desastrosa porque probablemente se llega a un nivel de conflictividad como la que ya se vio en el pasado, cuando hoy en día, por ejemplo, sabemos que España tiene incluso o presos políticos o perseguidos políticos fuera del territorio español. Entonces, habrá que ver cómo se configura ese escenario cuando las fuerzas a tomar en consideración sean las de todo el territorio nacional. Pero desde luego, en las regiones más centralistas hay un avance clarísimo del Partido Popular. Muchas gracias, profesor, por ese análisis profundo e interesante. Quedamos muy pendientes de los resultados del próximo domingo. Vamos a ver qué sucede. Gracias, muy buenas noches. Gracias, Adriana. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Que tengan todos y todas buen fin de semana. Hasta el próximo lunes.